Mateo capítulo 7, versículo 21. Estamos con el tema de obstáculos a la voluntad de Dios. Ya estamos en la cuarta parte. Mateo capítulo 7, versículo 21. Muy bien, Mateo capítulo 7, versículo 21. Vamos a leerlo todos juntos en alta voz. Amén. Dice así Mateo 7, 21. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que va a la iglesia. No, ¿qué dice? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Padre Celestial, pedimos, Señor, que tu palabra pueda ser de bendición para cada uno de nosotros, Señor. Rogamos que sea tu Espíritu Santo amoldando nuestro corazón para ser sensibles a Él, tener un oído sensible también para escuchar tu voz. Te lo rogamos y pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Puede tomar su lugar? Una ocasión iba un autobús por un camino, como dicen, yendo para México, un camino sinuoso, o sea, con muchas curvas. Pero ¿sabe qué? Ese ancianito iba sentado ahí en su asiento y el ancianito iba sentado entre dos mujeres. Una de ellas era una anciana que estaba a la izquierda y una joven muy bonita de aquí de La Joya iba a la derecha. Cuando la curva empujaba hacia la izquierda, donde estaba la ancianita, el ancianito se sostenía bien macizo para aguantarse y en ese momento, Señor, reprendo a Satanás, ¿verdad? Pero luego cuando el bus iba para la curva derecha y era empujado hacia la derecha, donde estaba la jovencita, él decía, Señor, que se haga tu voluntad. Yo creo que nosotros como cristianos encontramos la voluntad perfecta de Dios, no por un deseo, hermanos, no por una emoción, por un sentimiento, ¿no es así? ¿Cómo es que nosotros encontramos la voluntad de Dios? Y quiero decirle que el momento que usted encuentre la voluntad de Dios para su vida, créanme que muchas cosas se van a colocar en su lugar, ya no va a haber confusión en ciertas cosas. Usted va a tener paz en su corazón, va a tener tranquilidad. ¿Por qué? Porque va a estar caminando dentro de la voluntad de Dios y todas las cosas se van a acomodar en su lugar. Amén. Así que nosotros, hermanos, como cristianos, vemos en la palabra que su voluntad es ¿cómo? Es buena, agradable y ¿qué más? Y perfecta. Pero ¿sabe cómo es la nuestra, hermanos? Es mala, es desagradable y aparte ¿cómo es? Imperfecta. Pero conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas debe de ser, hermanos, una de las prioridades de todo verdadero cristiano. ¿Sabe por qué razón? Porque queremos someter todas o todos aquellas áreas o aspectos de nuestra vida a Él, hermanos, a su voluntad. ¿Con qué fin? Pues nomás para quedar bien, pastor, y cumplir. No, para agradarlo. Y Él se agrada con los que le agradan y bendice a aquellos que agradan a Dios. Así que hoy en día muchos cristianos claman, hermanos, y tocan la puerta a Dios, pero si Dios tarda en responderles, ¿qué hacen algunos? Van y le tocan la ventana al diablo. No haga eso. Tenemos que esperar y confiar, hermanos, en nuestro Dios. Ahora la pregunta es, ¿usted está dispuesto, está dispuesta a esperar en la voluntad de Dios, aunque las cosas no vayan a favor suyo? Porque a veces cuando no van a favor nuestro, ¿qué hacemos? Nos desesperamos. ¿Para qué sirvo a Dios? Acabo, mire, pedí esto y Dios no me lo dio. Tenemos que esperar en Dios. Hay muchas maneras para encontrar la voluntad de Dios. ¿Sabe cuál es una de ellas? Por sobre todas las cosas, hermanos, esperar en Dios. Y a veces Dios no nos da eso para probarnos. Y a veces lo hace de adrede. Y al final, mira, fue paciente, esperó en mi voluntad, yo lo voy a bendecir. Y hay muchas razones más, pero ¿qué nos impide sujetarnos a la voluntad de Dios, hermanos? Pueden ser muchas cosas. Es que yo soy católico, pastor. Es que yo soy bautista y yo soy esto. Y nos han enseñado que esto y esto y esto. Lo que te enseña tu religión al final, en realidad sale sobrando si no estás sujetado a la palabra. Si no estás sujetado a la palabra, ¿qué va a decir Dios? Lo va a tomar así como quítate de aquí, quita esto, quita aquello, quita el otro. Esto es lo que perdura para siempre, su palabra. Si estás sujeto a su palabra, ¿qué dice Dios? Bien hecho. Amén. Así que hágase la pregunta, ¿eso que yo estoy haciendo, que pienso yo, que es para agradar a Dios, realmente está sujeto a la palabra? ¿Va de acuerdo a la palabra? Estudie la palabra. Si no está de acuerdo, deje de hacerlo. Amén.
Así que, ¿qué nos impide sujetarnos a la voluntad de Dios? Primero aprendimos nuestra, ¿qué? Obstinación. Terco como el burro al macho, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Somos tercos o no? Sí, hermanos. Segundo lugar, de lo que hemos aprendido también es, otra cosa que nos impide sujetarnos es nuestra carnalidad. Amén. Otra cosa que estaremos aprendiendo hoy es nuestra mundanalidad. De ser mundano. ¿Cuántos mundanos tenemos hoy en esta mañana? Levanten su mano. A veces actuamos como mundanos en vez de como cristianos. Dice, ¿a poco hay cristianos mundanos, pastor? ¿Sí los hay o no los hay? Sí los hay. Así que hay tres formas de ver al mundo. La primera es el mundo humano. Se refiere a las personas y se refiere a los seres humanos. El segundo, hablando de mundo, se refiere a lo físico, que es el globo terráqueo, ¿no es así? La luna, las estrellas, las nubes, el mar, todo ello. Pero este del que quiero hablar es el mundo ideológico. Se refiere a un sistema de pensamiento, un sistema, una filosofía, una actitud caída que deja fuera a Dios, que no respeta a Dios, que es rebelde, que es desobediente en contra de la voluntad de Dios. Y es ahí donde el diablo maneja y opera esa ideología, hermanos, de este mundo, porque el Señor dijo, Él es el príncipe de este mundo, es quien la maneja, es quien la guía, como quien dice. Ahora, ¿esa ideología puede ser practicada por los cristianos? ¿Sí o no? Sí, hermanos, tristemente. Pablo ya se lo había dicho a Tito, y fíjese, escribió esa carta allá por el año 64, 65, 66, no lo sabemos, pero fue alrededor de ese tiempo. Y quiero que vean Tito, capítulo 2, versículo 11. Fíjese lo que dice Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. ¿Para quién? A todos los hombres. No importa quién seas tú, Dios te ama. No importa qué hayas hecho, Dios te puede perdonar. Eso es lo bueno de nuestro Dios. Amén. Se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Luego, fíjese lo que dice el 12. Dice, enseñándonos. ¿Sí está ahí o no? ¿Qué dice ahí? Enseñándonos. Si no me equivoco, en la gramática es primera persona plural. Sí, ¿verdad? A ver, maestros de high school, ¿sí estamos en lo correcto o no? Yo soy de antaño, ya se me olvidó la gramática, pero eso aprendí. Primera persona plural. Ahora, no dice ahí enseñándoles a los mundanos. Ellos, ¿no? ¿Qué dice ahí? Enseñándonos que, fíjese, hacia nosotros, renunciando a la impiedad y a qué más, hermanos, a los deseos que, a ver, ¿qué tipo de deseos? Mundanos, vivamos, que viva, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. No le está hablando Pablo ahí, sí, esos mundanos, no, dice, nos está hablando a nosotros, enseñándoles, enseñándonos. Aunque seamos cristianos, hermanos, tendremos impiedad y deseos mundanos. ¿Sí sabía usted eso o no? Es lo que nos enseña aquí la palabra. No estamos inmunes al pecado. No estamos inmunes al mundo. No estamos inmunes a los deseos. Estamos aquí, en este mundo. Pero ¿qué tan apegado vamos a estarlo? Eso depende de nosotros. No depende de Dios. La salvación es 100% por Dios, pero la santificación es Dios y yo, pero más soy yo, en realidad. Así que no estamos, hermanos, inmunes al pecado. Y dice el texto, ¿por qué? Dice, renunciando. Entonces, una persona que no ha renunciado a algo, ¿qué tiene? Pues aquí lo tengo. Pero si lo renuncio, no, pues aquí está. Renunciando, dice. Ahora, si dice ser cristiano, tú dices, yo soy cristiano, pastor, pero ahí nos echamos unas chelas de vez en cuando, ¿verdad? Pero yo soy cristiano, pastor, pero ahí nos echamos un churrito nomás para dormir y descansar bien, pastor. No pasa nada, ¿verdad? Y usted maldice como todo el mundo lo hace. Eres un pip y no sé qué, ¿verdad? Al año no pasa nada. Pero ¿sabe qué? Fíjese lo que dice el versículo 12. Si usted tiene ese pensamiento, esa práctica, esa idea,
Bueno, usted es un cristiano mundano en realidad. Aquí tengo una, mijo, gracias. Thank you. Fíjese lo que dice el versículo 12. Dice, vivamos en este siglo, ¿de qué manera? Como todos los demás, ¿no? Que dice sobria, de una manera sensatez. Y luego dice justa, o sea, siendo parejo. Y aparte, nomás con esa palabra, hermanos, si el Señor Jesús viniera y nos dijera, cristianos de La Joya, quiero que vivan piadosamente. Que si los cristianos, hermanos, obedecieran esa palabra, usted ni se imagina el impacto que harían los cristianos. Piadosamente, o sea, aún mostrando compasión por los demás. Dios pide a los cristianos que estamos ahorita en este mundo, es que seamos diferentes a aquellos que nos rodean. Es lo que nos enseña nuestro Dios. Eso es hacer su voluntad. Ahora, es muy diferente, hermanos, tener un pensamiento mundano a tener un pensamiento celestial. Que a veces como humanos tenemos más pensamientos mundanos que celestiales. ¿No es así? ¿Sí o no? Entonces, wow, está todo el día piensa, sí, ahorita voy a orar y voy a leer la Biblia, voy a amar a mi prójimo, voy a perdonar a aquel que me ofendió y voy a darle una ofrenda a los necesitados y voy a amar a mi prójimo. Y ¿cómo estamos? ¿Qué es lo que estamos pensando? Ahorita ya están pensando algunos, ay, quisiera unos taquitos de fajita con queso y con limón y unos frijoles a la charra, ¿verdad? ¿Sí? Y mañana tengo que trabajar Pero ¿sabe qué? Es muy diferente tener un pensamiento mundano, un pensamiento celestial. Usted sabe que regularmente como cristianos tenemos esa cultura de que, es una fiesta mundana, o es música mundana, o es ropa mundana, o es una película mundana. Sí hemos dicho eso, ¿verdad que sí? Usted sabe, yo sabemos a qué nos referimos, ¿sí o no? Pero ¿sabe qué? A lo que se refieren los cristianos, es una fiesta mundana, es que, a lo mejor va a haber bebidas alcohólicas, o a lo mejor había un lenguaje inapropiado, o había actitudes de placer carnal y letra de música. No la música, porque la música no es ni en sí cristiana o no cristiana, pero música o letra más bien que no glorifica a Dios, porque música es música y punto. La letra es lo que hace la diferencia y es lo que revela si es para Dios o si es para el hombre. Amén. Y Juan, en 1 de Juan 2:16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino ¿de qué? Del mundo, dice. Del mundo. Creo que sí, hermanos, hay una gran diferencia entre un cristiano mundano y un cristiano celestial. Y es que no nos regimos, tal vez, como cristianos, como el mundo vive, por ciertas razones, o si nos regimos, eso ya depende de nosotros. De ahí va a depender qué tantos galardones yo voy a tener en el reino de los cielos. Pero yo quiero enseñarle algo para que usted tenga una idea de un cristiano mundano. Amén. Porque yo creo que es en la práctica donde evaluamos y vemos, ya entendí. Pero un cristiano mundano, hermanos, es un cristiano que cuando se siente triste, duda de lo que Dios puede hacer. Yo estoy pensando más como un mundano y no como un cristiano celestial. Es un cristiano que si peca, cree que pierde su salvación. Es un cristiano que si alguien le ofende, entonces yo voy a resaltar las faltas de otros para que no se enfoquen en mí. Es un cristiano que cuando se siente solo, Dios me ha abandonado. Es un cristiano que si está cansado, decide no ser obediente. No, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia, o no tengo ganas de ir a hacer esto o hacer lo otro. Es un cristiano que si le conviene, por ejemplo, cierta circunstancia, actúa en la carne. Pues el que no tranza no avanza, pastor, ¿verdad? Es un cristiano que si está en un aprieto, miente para no ser descubierto. Es un cristiano que si está en una necesidad, puede hasta robar con el fin de satisfacer esa necesidad. Es un cristiano que si es descubierto, culpa a otros para no ser castigado. Es un cristiano que si le da vergüenza, niega a declarar, sí soy cristiano. Es un cristiano que si su fe en sí está en peligro de muerte, no, yo no soy cristiano, como Pedro, ¿verdad? Negó al Señor.
Y no solamente esto, hay muchas cosas más que usted puede evaluar cuando realmente, bueno, soy un cristiano celestial y soy un cristiano mundano. Esto no es una idea, pero este tipo de personas son cristianos mundanos guiados por emociones, por deseos, por placeres, que según en la circunstancia o en el estado en que se encuentre, es ahí como yo reacciono como me conviene, no como conviene la palabra. ¿Sí me está entendiendo, no, hermano? Así que, ¿cómo identificamos ese tipo de personas? Ahora, para ser más claros, un cristiano mundano. Bueno, ese tipo de cristianos mundanos son personas que no les importa ofender a Dios, o que no ofenden a mi amigo, que no me ofendan a mí. Pero podemos ofender a Dios cuando Dios dice, no dejen de congregarse, hermanos. Como, ¿qué me importa? Yo voy a hacer mi quehacer. Tengo cosas que atender con mi marido. Yo tengo que ir a hacer compras, tengo que lavar, tengo que planchar. Mira, ¿verdad? Dios sabe. Son ese tipo de cristianos que porque estamos en la gracia, hasta aún podemos levantar el puño contra Dios, como quien dice, no pasa nada. Son cristianos mundanos que creen que pueden desobedecer los mandamientos de Dios y que la actitud de Dios hacia ellos va a seguir igual. Para eso estamos en la gracia. Son rebeldes a Dios en su manera de pensar, decidir y actuar, que no les importa. Por eso decimos, ¿a poco es cristiano? Practican el pecado y aparte se garantizan, acabo el domingo, pero voy, listo y vámonos. Muestran un interés tibio por las cosas del reino de Dios, hermanos, que algunos nomás son domingueros. ¿Sabe cuáles son esos? Nomás vengo el domingo. Y otros son meseros. ¿Sabe cuáles son esos los meseros? Una vez al mes, no pasa nada, ¿verdad que sí? Son el tipo de cristianos que son víctimas fáciles de cualquier mínima tentación. Son el tipo de cristianos que no luchan en contra de los deseos del mundo. Son el tipo de cristianos mediocres que no les gusta ofender o confrontar a unas personas que están bajo pecado. ¿Para qué? No, yo no quiero tener enemigos. Son cristianos bipolares que en un domingo tienen arranque de caballo, pero para el siguiente domingo tienen parada de burro, ¿verdad? Es por esa razón que entre más tiempo pasa, entiendo por qué hay tanta frialdad en las iglesias cristianas, pensando en ellas que están medias vacías. Son el tipo de cristianos mundanos que cualquier gesto los desanima, cualquier falta de saludo los deprime, cualquier error de un cristiano, suficiente para ya no asistir a esa iglesia, o suficiente para qué orar o para qué leer la Biblia, que no pasa nada. Pero ¿sabe qué? Los mismos hechos de ellos verifican que el siglo XXI se ha convertido, hermanos, en una era de desertores cristianos. ¿Sí o no? Ahora no sé con quién está hablando y me dice, oye, pastor, la pandemia como que muchos se fueron, ¿verdad?, de la iglesia. Y hablamos, y deja tú, están pronosticando otra para el 24 o para el 25. Dijo, no, para ese tiempo tenemos que cerrar la iglesia. Imagínense a cómo vamos. Es una era, hermanos, en que está llena de caramelos dulces a los ojos de ellos en el mundo, pero para el punto de vista para la iglesia es como venir y es como beber vinagre si vienen a la casa de Dios. Amén. Están ansiosos como y se levantan y van al baño y están inquietos y a ver qué dice el teléfono y qué dice el TikTok y qué dice el Facebook y están ansiosos, están más piensan qué voy a hacer, a dónde voy a ir, y no pueden resistir media hora, 45 minutos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque está como pinchando lo que estamos cómo estamos en la carne. Amén. Esa es la realidad. Y por esa razón, hermanos, por esa razón y por muchas más, no podemos conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Por qué Dios no me habla? ¿Por qué es que las cosas me salen mal? Y como Dios, como, fíjate cómo andas. ¿Amén o no? Así que por eso Pablo escribió a los cristianos en Roma. Todos conocemos ese versículo de Romanos 12:2. Y fíjese, hermanos, Pablo no le está escribiendo a personas incrédulas. No le está escribiendo a personas que son del mundo. ¿Sabe quién se lo está escribiendo? A cristianos. ¿Se acuerda usted de creo que le dicen la palabra correcta es
plastilina, que es el clay. Es una cosa suave que usted le da forma y hace la forma que quiera, ¿sí o no? Y yo creo que muchos cristianos son de esa manera. Se dejan moldear por cualquiera y por todo. Sí que, pero Dios dice que no tenemos que ser moldeados por los pensamientos del mundo o los valores del mundo, y que no dejemos que el mundo nos moldee, que somos nosotros quienes tenemos nuestras propias convicciones. Y fíjese lo que dice Romanos 12:2. Ahora, antes de leerlo, quiero que sepa esto, hermanos. ¿Quién es nuestro primer enemigo? El vecino, pastor. Sí, me pone... No, nada que ver con el vecino. ¿Quién es nuestro primer enemigo? El diablo. Segundo lugar, ¿sabe quién es nuestro segundo enemigo? Número 2, nuestra carne, nosotros mismos. Y el tercero, ¿sabe quién es? El mundo. El mundo es nuestro tercer enemigo. Fíjese lo que dice Romanos ahí, Pablo 12:2, dice: no os conforméis a este siglo. O sea, pastor, gloria a Dios. ¿En qué siglo estamos ahora? ¿Siglo qué? Siglo 23. Siglo 21, ¿verdad que sí? Quiero saber si están despiertos. Dice, hermano, estamos en el 21, ¿verdad? Estaba probando nada más. Pero pastor, estamos en el siglo 21. Eso fue en el siglo primero cuando Pablo lo escribió. Así que Pablo se refería a esos tiempos. No, a este siglo, a la presente. No os conforméis a este siglo en el cual estamos. Ahora, si usted ve, hermanos, Pablo no escribió: oh, miren, hermanos, ustedes ya son cristianos, así que ustedes ya no se pueden conformar a este siglo, porque ya son cristianos. ¿Le está diciendo eso Pablo ahí? No, ¿qué es lo que le está diciendo? Dice versículo 2, no os conforméis a este siglo. Eso significa que somos vulnerables y que estamos en riesgo de ¿qué, hermanos? De conformarnos a este mundo. Yo no sé, creo que Dios sí sabe. Él sí sabe cuántos de los que estamos aquí estamos conformados al mundo. Yo no lo sé. Él sí lo sabe y yo estoy seguro que usted también lo sabe. Con las características que he dado, usted ya se dio una idea. Que si ponemos una línea en medio, mundano y celestial, usted ya sabe dónde esa agujita está. Pues estoy aquí entre medio, pastor, o estoy aquí entre medio, o estoy un poquito por acá. Usted sí sabe, ¿verdad que sí? Pero ¿sabe qué? Somos vulnerables y estamos en riesgo de conformarnos al mundo porque somos humanos, somos pecadores, ¿sí o no? Y fíjese la versión en la PDT lo que dice de esa frase: no os conforméis a este siglo. En la PDT, Palabra de Dios para Todos, dice: no vivan según el modelo de este mundo. En la Nueva Traducción Viviente dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. La NBI, la Nueva Versión Internacional, no se amolden al mundo actual. La traducción del lenguaje actual es: y no vivan ya como vive todo el mundo. O sea, ¿a quién está escribiendo Pablo? A los romanos en ese tiempo, que ahora es para nosotros también. Amén. Pero ¿cómo es que Pablo está escribiendo eso? Pues, ¿qué estaba pasando? Oye, usted lee las cartas, se asombra de lo que hacía, que hasta un hombre se estaba acostando con la madrastra. ¿Sí o no? En Corinto, ¿verdad? Que era en Corinto, pero pasaban cosas de wow. No se supone que son cristianos estos. Pero fíjese lo que dice Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de ¿qué? De vuestra renovación, de vuestro entendimiento. O sea, cambia tu manera de pensar, dice, para que comprobéis, ¿verdad? Cuál sea la buena voluntad de Dios y ¿qué más? Agradable y perfecta. Pero si somos cristianos, o sea, que nos conformamos, nos adaptamos o practicamos o nos amoldamos como vive todo el mundo, lo que está diciendo Pablo, que dice: tú no vas a poder conocer la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Te vas a quedar fuera de ella. Dios no te la va a revelar. Ahora, después de que Pablo da esta exhortación, él da un montón, hermanos, un montón de mandamientos. Y fíjese lo que sigue ahí en versículo 9 al 21. Creo que ahí estamos, ¿verdad? En Romanos, capítulo 2. Pero quiero que vaya al versículo 9.
si usted ve del versículo 9 al 21, no soy buen matemático, pero creo que son 13 versículos. Usted ha leído ahí cuántos, nada más del 9 al 21. Son 13 versículos. ¿Sabe usted cuántos mandamientos hay ahí? Me tomé el tiempo de leerlos. Espero no me haya equivocado. Pero ¿sabe cuántos mandamientos saqué ahí, hermanos? De esos, de 9 al 21, 13 versículos, hay 31 mandamientos. Pastor, estamos en la gracia, ya no estamos en la ley con esos 10 mandamientos. Porque a veces pensamos, ¿estamos en la gracia? No, ya es muy diferente, haz lo que tú quieras. Bueno, si es que quiere Dios que nosotros hagamos lo que querramos, ¿por qué está poniendo nada más en unos versículos? Fíjese, 31 mandamientos. Y fíjese, veamos ahí, porque yo creo que si Dios nos da esto, Él quiere que vivamos de acuerdo a esa voluntad y que de esa manera vivamos en este mundo. Fíjese lo que dice el 9. Si usted tiene su Biblia ahí, tiene un lápiz, y usted dice, primer mandamiento, y póngale un 1. El segundo mandamiento, póngale 2. Tercer mandamiento, póngale 3. El amor sea sin fingimiento. ¿Es un mandamiento o no? No dice, y si os queréis, hagan el amor sin fingimiento. No está diciendo eso. Dice, el amor sea sin fingimiento. Es un imperativo. Y luego dice, aborreced lo malo. Otro mandamiento. Seguid lo bueno. Otro mandamiento, hermanos. Amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndolos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, subridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. 14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. 31 mandamientos. Nada más con estos versículos. Fíjense, hermanos, Dios quiere que su voluntad sea hecha de una manera mundana o de una manera celestial. No más con estos versículos. ¿Cómo quiere Dios que actuemos? ¿De una manera mundana o de una manera celestial? Te dirá, ¿cómo es que se deben de regir, pastor, los cristianos? Usted nomás lea de este versículo 9 al 21. Usted tome nomás este panorama, olvídese de lo demás. Usted tome en cuenta esto y usted obedezca esto. Usted ya no va a ser una luz en el mundo, hermano. Usted va a ser un luminar. Nada más con unos cuantos que usted obedezca, usted va a crear un impacto positivo en su sociedad, en su familia, con sus amigos, en su trabajo, donde quiera que usted ande, hermanos. Si usted quiere, saque sus versículos y póngalos en un cuadro y póngalos ahí en su peinador. Ahora ¿sí o no? Sería excelente. Así que, ¿por qué la mundanalidad, hermanos, nos impide conocer la voluntad de Dios? Porque es que la mundanalidad nos impide conocer la voluntad de Dios, hermanos. Inciso A, un cristiano mundano no es maduro, sino inmaduro. Así de sencillo. Una persona madura, hermanos, fácilmente entiende y conoce la voluntad de Dios. Es como con su hijo, es un niño o un adulto. Usted le habla a un niño, mira, no hagas esto, y a veces quedan viendo como, ¿qué está diciendo? Pues usted le habla a un adulto y ¿qué dice el adulto? Ok, yo no quiero. Pero ya tiene la sensación de decir, sí lo debo de hacer o no lo debo de hacer. Está entendiendo. Por eso Pablo compara al mundano con madurez espiritual o una inmadurez espiritual. Fíjese lo que dice 1 Corintios 3, versículo 1. Primera de Corintios 3, versículo 1. ¿Lo tiene? Primero a los Corintios, capítulo 3, versículo 1. Aquí Pablo le escribe a los Corintios y dice el versículo 1: de manera que yo, mundanos,
Ah, hermanos, ¿qué significa eso? Pues eran hermanos. Y si Pablo les llama hermanos, ¿qué significa que eran? Cristianos. ¿Verdad que sí? Dice, no pude hablaros como, ¿a qué? A espirituales, sino como ¿qué? Carnales, ¿verdad? Que es como decir, les tuve que hablar como a mundanos. Y luego dice, como a niños en Cristo. Pastor, leo la Biblia, no la entiendo. Usted es un niño en Cristo. Y luego dice el 2, os di a beber leche y no vianda, o sea, comida sólida, porque aún no eres capaces, ni soy capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros, y da ciertas características aquí Pablo, celos, contiendas y disensiones. Dice, no sois carnales y andáis como hombres, o sea, como los del mundo, es lo que está diciendo Pablo. Pablo, hermanos, se dirige al comportamiento de los corintios de una manera carnal, como un comportamiento mundano y un comportamiento inmaduro. Y por ser inmaduro, lo que vemos aquí, vemos de que él, mira, le estoy dando nomás lechita, por esa razón, no les puedo dar sólido porque se ahoga, no lo pueden digerir. Les estaba dando, como quien dice, lechita ahí a las personas de Corinto, porque su comportamiento, las características que revelaban, bueno, aquí nada más dice 3 cosas, pero usted puede leer Corintios, se puede asombrar de todo lo que encontró Pablo. Ve celos, contiendas o peleas y disensiones, o sea, contrariedades entre ellos. Yo soy de Pablo, no, que yo soy de tal. Eran seguidores de hombres, no habían entendido de que no es el hombre, tienes que seguir a Cristo. Y por esa razón era muy difícil para ellos conocer la voluntad de Dios. ¿Y sabe por qué les es difícil? Porque caminan fuera de la voluntad de Dios. Son niños en Cristo, son inmaduros. Y una persona, hermanos, que no ora regularmente, que no lee su Biblia regularmente, como dijo Pablo, para que por ella crezcáis. La carne, hermanos, siempre va a crecer, físicamente hablando. ¿Cómo usted no coma? Pastor, compro la ropa y nomás me queda por una vez o dos. Ya no la puedo usar. ¿Por qué? ¿Tendrá algo el closet, unos animalitos que la achican? No sé, ¿verdad? Pero el espíritu, hermanos, a veces somos anémicos. No lo estamos alimentando como debiéramos. No le damos la palabra que es su comida, hermanos. Así que, hermanos, yo creo que tenemos que darle la comida. Pablo lo que está diciendo aquí, estos son cristianos mundanos y tengo que darles la comida con la cuchara en la boca y aún así me la escupen. En un sentido lo que está diciendo Pablo aquí, hermanos, no le entienden, no la comen, no la digieren. Por eso Pablo decía que tuvo que dar el lechita. ¿Con qué fin? A ver si ahora sí empiezan a crecer y pudieran conocer la voluntad de Dios. Por eso hacían cosas que no van de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando usted hace cosas que son malas y que para usted piensa, ¿qué tiene de malo? Pero nosotros sabemos que la palabra dice, no debes de hacer eso. Usted es una persona inmadura, es un bebé en Cristo, es un mundano que está pensando como el mundo y no como lo enseña la palabra de Dios. Porque la mundanalidad, además, nos impide conocer la voluntad de Dios. Inciso B, un cristiano mundano no es amigo de Dios, es enemigo, en realidad, hermanos. Y se oye fuerte, pero es la realidad. Y para conocer la voluntad de Dios, ¿qué es lo que usted tiene que hacer, hermano? Tiene que ser amigo de Dios. Para usted conocer el deseo de su esposa, el deseo de sus amigos, usted tiene que tener compañerismo con ellos y conocer el corazón de ellos. Y dice Juan 15:14, vosotros, dijo el Señor Jesús, vosotros sois mis amigos. ¿Y sabe qué es lo que Él dice? Si te juntas conmigo. ¿Qué dijo Él? Si hacéis lo que yo os mando. Y luego, o sea, obedecer su palabra. Y dice el 15, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que yo, dice, oí de mi Padre, que dice, os las he dado a conocer. Ahí está Él revelando la voluntad. ¿A quién? ¿Tú eres mi amigo? Yo te voy a revelar la voluntad de Dios para ti. Si tú no eres mi amigo, yo no te la puedo revelar. Es lo que Él está diciendo aquí, hermano. Si no lo obedeces, esa palabra que Él te está dando, Él no te la va a dar a conocer. Entonces Él es tu enemigo. ¿Por qué? Si tú no estás recibiendo esa revelación de parte de Dios, tú eres un enemigo de Dios. Santiago 4:4, ¿qué dijo Él? Oh almas adúlteras. ¿Quién es un adúltero, hermano? Es una persona que anda con dos, ¿sí o no? Es lo que vemos. Oh almas adúlteras, andamos con el mundo y con Dios, ¿verdad? ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo
se constituye enemigo de Dios. Si usted es amigo de este sistema mundial del mundo, que Satanás es el príncipe de este mundo, su filosofía y su propósito es como usted sacudir un puño en contra de Dios. Y haga lo que el mundo quiere. Como no pasa nada, no tiene nada de malo. Usted se está declarando enemigo delante de Dios. Es como un hijo rebelde que no obedece a sus padres. Es lo mismo en esto. No escucha el consejo de papá y no hace la voluntad de papá, que es lo mismo esto. ¿Qué va a hacer el muchacho? ¿Está haciendo lo que el papá dice? No, hace lo que él quiere. En esto dice Pablo, es lo mismo, es un mundano, dice. Es un niño en Cristo, porque no está obedeciendo lo que el Padre está diciendo. Entonces, ¿cómo somos enemigos de Dios? Si usted practica el pecado y usted no se siente mal, no siente culpa cuando usted practica ese pecado, usted es un enemigo de Dios, porque el Espíritu Santo nos enseña que Él te va a dar convicción y estás mal, ¿verdad? Y aparte también esos pecados bloquean que Dios te hable o te indique su voluntad a tu. Es como si hiciera un cortocircuito, un short circuit, y como Dios te habla y como no pasa nada. Entonces, si practicas el pecado de la mentira, el engaño, el robo, las maldiciones, la fornicación, la borrachera, apuestas, aún también traición, adulterio, chisme, los vicios, la desobediencia, la deshonra, ser irrespetuoso, avaro, violentos, rebelión a la autoridad, soberbia, odio, ser crueles, egoístas, el orgullo, mal agradecidos, holganacería o la insubordinación, ser tranza. Usted es un enemigo de Dios, usted es un niño en Cristo, usted es mundano. Es lo que la palabra nos enseña. Entonces, si tú no amas a Dios, ¿qué dice Dios? Tú estás amando al diablo, porque en este mundo solamente hay dos señores. El segundo, que es Satanás, no es que esté al mismo nivel de Dios. O amas a Dios o amas al diablo. Porque muchos dicen, no, yo no soy hijo de Dios, yo no soy hijo del diablo, pero no sirven a Dios. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. En el mundo espiritual, hermanos, no hay huérfanos. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Así de sencillo. Y lo que tú haces revela de quién eres hijo. Pero pastor, yo soy hijo de Dios, pero sí, estoy batallando con eso. Bueno, eres un niño en Cristo. Eres un mundano cristiano, que ahora necesito leer más la palabra, orar más para buscar la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Dios es bien paciente con nosotros. Amén. Así que Dios quiere, hermanos, que conozcamos su voluntad. Ese es el deseo de Él. Y que hagamos un lado el pecado, no para agradar nuestra carne, sino para agradar a Dios. Amén. Así que, ¿por qué la mundanalidad nos impide conocer la voluntad de Dios? Inciso C, un cristiano mundano se resiste a Dios y no al mundo. Amén. Se resiste a Dios y no al mundo. Para reconocer la voluntad de Dios, ¿sabemos qué es lo que tenemos que hacer? Rendirnos a Dios. Tenemos que rendirnos a Él. Rendirse, hermanos, viene de un término de batalla, de guerra. Consiste a renunciar todos mis derechos. ¿Ante quién? Ante el vencedor, como saca la banderita blanca, ¡me rindo! ¿Sí o no? Ya, ¿qué hace el enemigo? Se detiene. En esto es lo mismo. Cuando un ejército contrario se rinde, ¿qué hace el enemigo que ha sido derrotado o se ha rendido? Entrega sus armas. ¿Verdad que sí? Y los vencedores, ¿qué hacen? Toman el control a partir de ese momento. Rendirse a Dios funciona de la misma manera. Pero muchas veces nosotros somos los que les damos las indicaciones a Dios. Dios, y vale más, y tú prometiste esto, yo quiero. Y cuando Dios, como yo no quiero hacer eso. 3 veces he rogado al Señor y nada me lo ha dado. Decía Pablo, como, ¿por qué? Si yo quiero, bien, y si no, no, dice el Señor. ¿Verdad? Así que Dios tiene un plan para nuestras vidas. Y rendirnos a Él, hermanos, significa que dejamos de lado nuestra voluntad. Señor, ahora sí, aquí están las riendas, tómalas tú. Pero nosotros tenemos las riendas y hago lo que yo quiera. Si yo quiero voy, si no, no voy. Si yo quiero hacer esto, yo lo hago y nadie me va a decir qué es lo que tengo que hacer. Usted es un soberbio, ¿verdad? Usted es una persona mundana. Es una persona que va en contra de la voluntad de Dios y queremos hacer nuestros planes. Lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que me guste a mí, punto, y le guste a quien no le guste. Así que la buena noticia, hermanos, es que el plan de Dios te conviene porque es bueno.
¿Qué dice Jeremías 29:11? Porque yo sé los pensamientos, dice, que tengo acerca de ustedes. Dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Ay, me conviene buscar la voluntad de Dios, hermanos. Él siempre tiene cosas buenas para nosotros. Un cristiano, hermano, que se resiste a Dios, ¿qué es lo que dice Crónicas 7:14? Si se humillare mi pueblo. Y al final Dios nos bendice, hermanos. ¿No es así? Al final, ¿qué es lo que Él promete? Al final, creo que hay varias bendiciones. Yo iré, dice desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Miren nomás qué bendición. La presencia de un cristiano que se humilla, hasta tu entorno es bendecido. Así que, hermanos, ¿pero qué hacemos? Como dijo Pablo, hacemos lo contrario. Y los identifica él en 2 de Timoteo 3:4. Dice, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Imagínense. Si usted paga para tener una posición en tal lugar, si usted manipula el sistema para obtener poder, si usted hace cualquier cosa para tener fama o riqueza, no importa sea bueno o sea malo, o malo más bien, ¿verdad? Si usted miente para manchar la reputación de una persona para su propio beneficio, y si usted cambia los números tal vez de una otra manera ahí para obtener mejores ganancias deshonestas, si usted difama a otra persona para usted verse bien, por ejemplo, y si alguien le ofrece, vamos a tomar o mentir o fornicar, adulterar, robar, drogarse, etcétera, vemos aquí, hermanos, que y si usted al final no ofrece ninguna resistencia, es una clara indicación de que usted es un mundano, un carnal de 4G, como lo hemos enseñado, ¿verdad que sí? Un mundano que no se resiste ni se niega al mundo, sino que se adapta al mundo en vez de adaptarse a la voluntad de Dios. Y por eso Dios a veces no revela su voluntad a esa persona. ¿Por qué? Porque, como decía la India María, son más de allá que de acá, ¿verdad que sí? Y esa involuntad o estar fuera de la voluntad de Dios bloquea la voluntad de Dios a nuestra vida. Amén. ¿Por qué la mundanalidad, hermanos, impide conocer la voluntad de Dios? Inciso D, un cristiano mundano no ama a Dios, sino ama al mundo. Y ahorita no tenemos el tiempo, porque usted dirá, ¿cómo es que esas personas son cristianas, pastor? Porque muchos tenemos el concepto, yo soy cristiano, ya no voy a pecar, voy a ser obediente y todo va a estar a mi favor, y todo va a estar bien. Esa no es la realidad, hermanos. Ese asombra, porque si fuera así, ¿por qué? ¿Qué es lo que dice 1 de Juan 1:9? Que si confesamos nuestros pecados, ¿verdad? ¿Por qué es que Dios siempre está diciendo como, no se supone que somos cristianos ya? No, Él sabe la imperfección que hay en nosotros. Así que un cristiano mundano no ama a Dios, sino ama al mundo. Tal vez diga en un sentido, tal vez, no que lo ame, pero sí lo quiere y quiero hacer su voluntad, pero es que es pastor, es que esto, y pues te sabe, los camaradas, y pues, ¿eh? 1 de Juan 2:15 dice, no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Por qué está escribiendo Juan eso? ¿No se supone que le está escribiendo a cristianos? No, los cristianos no aman al mundo, ¿verdad? No, es a cristianos. Y si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La voluntad de Dios, hermanos, es muy clara a lo que Él dice aquí, no ames al mundo. O sea, y Él quiere decir que no pongamos nuestro corazón, nuestra devoción, nuestra convicción en sí, ¿verdad? O confianza y esperanza en las cosas del mundo. Un anónimo escribió algo que me gustó. Nosotros podemos crecer con el pan de vida o moriremos de hambre con las migajas del mundo. Me gustó eso. Por eso Juan dice, no ames al mundo, no te va a dejar nada. Si uno se pone a leer la parábola del rico insensato en Lucas 12, esa riqueza de ese hombre fue la desgracia misma de él, quien lo arruinó, como quien dice. Y vemos que ese hombre amaba las cosas más que a Dios. Esta noche, necio, vienen a pedirte tu alma. Es como nos atrapa, hermanos, todo esto, Satanás. Al final terminó dejando todas las cosas atrás. Él dijo, voy a derribar esto y voy a hacer otros más grandes para guardar todo mi dinero ahí, cuántas cosas. Al final se murió
¿Dónde quedaron las cosas? Y que, como dijo, mismo Dios le dice, esas cosas de las cuales, como dice el dicho mexicano, nadie sabe para quién trabaja. ¿De quién serían? ¿Quién sabe? Se quedó sin las cosas y al final, sin Dios. Esta noche vienen a pedirte a tu alma, mira nomás, pensando en que con esas cosas, ahora sí, ¿verdad? Pero no, hermanos. Es como nos atrapa el mundo, amando las cosas para alejarnos de Dios. La técnica, hermanos, que el mundo usa o Satanás usa es que nos enfoquemos en este mundo. ¿Sabe para qué? Para que nos olvidemos del nuevo mundo, el que viene, que es el que nos ofrece nuestro Dios. Y dice el versículo 9, si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Sigue siendo hijo de Dios, pero su amor hacia ti tal vez ya no esté ahí. Si recuerdan lo que dijo Jesús, tú no puedes servir a dos señores. O amas a uno o amas al otro. El mundo es como un señor, el mundo, uno que intenta robar el lugar de Dios, y bien y que lo hace, ¿verdad que sí? No podemos amar al mundo y amar a Dios al mismo tiempo. Si tu corazón está cerca del mundo, estás lejos de Dios. Todo depende de donde tú quieras estar. Y quiero terminar con esto. Una ocasión un hombre dijo, yo quiero servir mejor a Dios y yo ya no quiero ser manipulado por el mundo, yo no quiero ser controlado por el mundo y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Y alguien le recomienda, vete a un monasterio, que andes batallando, todas las tentaciones van a huir de tu vida. No, el hombre, ¿verdad? Cansado de las presiones de la vida, de la competencia ahí con sus amigos, que mejor carro, mejor casa y cuántas cosas. ¿Sabes que ya quiero dejarlo todo? Y sí, al final se fue al monasterio. Uno de esos monasterios donde no se puede hablar, y ese convento era muy conocido por ser súper disciplinado. Y los monjes solo podían decir 2 palabras cada 5 años. Imagínense. Y esos nuevos monjes estarían a prueba durante no 5, sino 15 años. Y si ellos cumplían con todos los requisitos de ese monasterio, durante esos 15 años, al final, mira, se te va a conceder tu voto final, el que tú quieras. Perfecto, pensó el hombre, ya no tengo que andar ahí batallando con los teléfonos, con los empleados, no tendré que llamar a los clientes y no tendré que pagar más tarjetas de crédito, esto es lo que necesito. Y entra al convento. Durante los primeros 5 años, este hombre no dijo ni una sola palabra. Al final de ese tiempo, lo llaman a la oficina principal, donde el superior le dice que podía decir solamente 2 palabras. Y el hombre piensa y las dice, ¡mala comida! Se quejó el hombre. El superior le dice, muy bien, gracias, aquí anotaré lo que usted ha dicho y esta observación que he visto. El hombre volvió otra vez a sus quehaceres y por los próximos 5 años, otros 5 años que total 10, no dijo nada. Al final de ese tiempo, otra vez el superior lo llama ahí en la oficina y le preguntó, bueno, ¿qué es lo que querías, verdad? Pero solo 2 palabras. Y el hombre contesta, cama dura. Y los próximos 5 años, otra vez, ni media palabra, dice este hombre. Finalmente, llegan los 15 años de prueba. El superior lo llama y le preguntó si tenía algo que decir o mencionar y que si estaba listo para decir sus votos personales al final. El hombre se para y dice, yo renuncio. El superior también se pone de pie y dice, mira, eso no me sorprende, no has hecho otra cosa más que quejarte desde que llegaste aquí. Aun cuando nosotros además entremos en un monasterio, yo creo que supuestamente para escaparnos de la tentación, del pecado, el monasterio, hermanos, no nos va a proteger de los deseos del mundo. Ahí van a estar. Creo que el deseo está en nuestro corazón. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Del corazón, dice, salen, y mencionó una lista de cosas. Así que mientras tú no cambies, transformes tu corazón, tú vas a ser un mundano y un inmaduro. Amén. Así que tú tienes que tomar una decisión en tu vida. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Él quiere transformar tu corazón. ¿Puedes ser cristiano? Sí, pero ¿eres mundano o eres un bebé en Cristo? Así que, Señor, ya quiero salir de esto. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues primero tienes que cambiar tu corazón, cambiar tu mentalidad y empezar a nutrirte con la palabra de Dios para que crezcas y así conocer la voluntad de Dios.
Amén. Te invito para que cierres tus ojos, vamos a orar. Así que para poder vencer esta mundanalidad en nuestra vida, tenemos que hacerlo de adentro hacia afuera, hermanos, en nuestro corazón. Ahí es donde empieza todo. Pero tal vez usted diga: pastor, yo creo que yo no soy ni niño, yo creo que no he nacido de nuevo. Bueno, tienes que entregar tu corazón al Señor. Y para que no caigas en esta idea del mundo de ser mundano o ser un niño en Cristo, aliméntate de la palabra todos los días. Léela todos los días. Y a través de ella tú vas a crecer y conocer la voluntad de Dios para tu vida. Independientemente de tu necesidad, tu circunstancia, tu problema, Dios te va a revelar abiertamente su voluntad para ti. Dice, para cuando ellos, antes de que ellos clamen, dice, yo les oiré, dice. Así que vamos a orar al Señor. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Y gracias, Señor, que a través de ella podemos conocer tu voluntad, Señor. Que a través de ella podemos, Señor, ver que la has revelado. Pero hay muchas cosas, Señor, que impiden ver esa revelación, Señor. Quita de nosotros la mundanalidad, Señor. Quita de nosotros, Señor, la inmadurez y todo pecado, Señor, que prohíba ver, escuchar y practicar, Señor, tu voluntad. Bendice a tu iglesia, Señor, para que pueda crecer, que pueda ser más celestial y no tan mundana, Señor. Que tú seas obrando y hablando a cada vida y a cada corazón, Señor, para conocer y practicar, Señor, tu voluntad en todas las áreas y en todos los días de nuestra vida. Te lo rogamos y pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.